Entonces dice Moshe en la parashá, ¿por qué no consumieron sus porciones de sus sacrificios de Rosh Hodesh? Y contestaron, porque no está permitido que una persona que está en luto consuma el sacrificio de Rosh Hodesh. Y respondió Moshe, dice, y mejoró aquello con sus ojos. En realidad, eso es lo que responde Moshe. En realidad, dice que afirmó y aceptó. Vamos a verlo aquí físicamente. Lo quiero reiterar aquí. ¿Qué significa que respondió Moshe, mejoró aquello con sus ojos? Es decir, con suma humildad, Moshe mostró Ain Tov, el buen ojo. Es decir, aceptar con buena percepción aquellos errores que cometemos. ¿Qué significa? Que efectivamente, primero viene un error por parte de los hijos de Aarón, donde agregan, como se menciona, un fuego extraño y son fulminados. Y le dice, no hagan luto, continúen y no comen el sacrificio de Rosh Hodesh, del 1 de Nisan. Y le responde, mejoró en sus ojos. ¿Qué quiere decir? Que así como Aarón tuvo un absoluto control del sistema emocional, lo cual representa la Sefirá Tiferet, la columna central. Shem es la unión de Tiferet con Yesod, el absoluto control del sistema emocional. De la misma forma Moshe respondió con Ain Tov. Es decir, miren qué bonito, vio con buenos ojos el error de los demás. Señores, estamos hablando de una parashá que nos da una enseñanza, pero de un nivel extraordinariamente elevado. Nos está enseñando que nosotros en lo general, y yo me incluyo, somos verdaderamente, a veces actuamos como unas bestias a nivel emocional. Es decir, vio con buen ojo los errores que cometieron ahí. Y yo te hago una pregunta. ¿Cuántas veces ves con buen ojo los errores que cometen las otras personas? Y es que, ¿sabes qué? Esa es la esencia del hombre. El hombre viene aquí a cometer errores y a corregirlos. Y esa es la esencia de la Sefirá Malhut. Por eso, la Sefirá Malhut es mencionada en este momento, en esta parashá, que es la historia del rey David. Cuando explica la Torá la historia del rey David, dice que Adán andaba en el mundo de las almas y vio un alma muy bonita, que no tenía años de vida. Voy a tratar de resumir porque esta historia le explica a mi maestro de una forma más amplia. Y le da 70 años de su vida para que el rey David viva. Lo que en realidad significa es que el rey David, la Sefirá Malhut, el mundo físico, no estaba pensado para ser creado. Este mundo físico no estaba pensado. Y lo que tiene relación con esta parashá es que nosotros no fuimos pensados para estar en una condición natural. No fuimos pensados para estar en una ley natural. Por eso tenemos infinitos errores, porque no pertenecemos a este mundo. Nosotros fuimos almas creadas y fuimos creadas para recibirlo todo de nuestro Creador. De pronto llegamos a un mundo escaso donde no hay nada. Y es obvio que cometemos cientos de errores porque nos sentimos completamente ajenos, vacíos, con miedo, inseguros, incorrectos. Nosotros somos David y representamos el mundo físico. No fuimos creados para vivir aquí. Y así como David, alegóricamente, no tenía años de vida en el mundo de las almas, nosotros tampoco fuimos pensados para vivir en este mundo con leyes naturales. Por eso somos tan torpes dentro de las leyes naturales. Pero cuando bajamos este mundo,
y decidimos transformar y elevar lo físico y aquello que es imperfecto y aquellos errores que cometemos, trabajamos para ser mejores cada día, nos convertimos en co-creadores. Nos convertimos en aliados de la creación. David quería el mismo mérito que Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? En la Midá dice, conforme al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y David quería que se dijera, y de David. Y entonces le dice a Kadosh Baruj Hu, no es correcto que en la Midá, no me gusta que en la Midá se diga que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque yo te amo muchísimo, te amo mucho. Y yo te amo tanto que también quiero que se diga, y de David, porque te amo tanto que no soporto que no se diga que también tú eres mi Dios. Y entonces Kadosh Baruj Hu le dice, no te puedo poner en la Midá porque tú no has pasado las mismas pruebas que Abraham, Isaac y Jacob. Y le dice, pues ponme una prueba. Y esa prueba que le pone Kadosh Baruj Hu, le dice, te voy a poner una prueba, y no sabía cuál era. En resumen, para no alargar demasiado la explicación, al rey David le pone una prueba sexual. Y el rey David dice, yo me voy a llenar de sexo con muchas mujeres, porque además está hablando de la copulación entre la Sefirá Malhut y los mundos superiores, lo cual era normal dentro del rey David. Es una representación metafórica. Y entonces, de pronto, dice que se enamoró de una mujer llamada Batsheba. ¿Qué era Batsheba? Era su alma gemela. Entonces, ¿de quién se enamora? Se enamora de Batsheba, hija de 7. 7 Sefirot. La conexión de Gesed a Malhut. Y Malhut, que es el mundo físico, es la Shejina, es la presencia divina. ¿De qué se enamoró? Se enamoró de la Shejina, de la presencia divina, de la gota de semen. Se dio cuenta el rey David que cuando el hombre sabe manejar su actividad sexual, hablo hombre y mujer, puede desde el mundo físico influenciar el mundo espiritual y entonces cambiar los eventos de este mundo si conoce los nombres de Dios que pueden influenciar el mundo espiritual. Es decir, con una pureza sexual perfecta y con los nombres de Dios en el momento perfecto, puedes fabricar eventos por encima del karma y evitar la fatalidad. Pero, por eso el sumo sacerdote no podía entrar, en el caso de Aarón, con culpas. Y en el caso de sus hijos, Nadab y Abijú, tampoco podían entrar si no estaba casado. Porque el tabernáculo es la unión del hombre con su mujer. Quiero aclarar aquí que se ha especulado mucho acerca de si Nadab y Abijú estaban ebrios, borrachos, y que habían ingerido vino, dice la Torá. Sí, pero no se refiere a que estaban borrachos. Quiere decir que estaban embriagados de secretos del cielo. En realidad, Nadab y Abijú eran los 2 seres más elevados que había después de Aarón y Moshe, para que quede claro. Pero, para entrar en el santuario, era necesario que estuvieran casados. ¿Por qué razón? Y esto para mis queridos alumnos. Porque si no tienes mujer, no puedes crear esos eventos. Por eso, una persona no casada o que no tiene mujer se considera enfermo espiritualmente. ¿Qué es una enfermedad? Te falta una proteína en el cuerpo que permite la digestión. O te sobra azúcar en la sangre. Es decir, te sobra o te falta algo. Bueno, pues la falta del sentido femenino no genera la vasija que permite poder absorber esa energía que es resultado de la meditación.
Oye, pero entonces quiere decir que si yo no estoy casado en este momento, ¿no tengo oportunidad? No, no es así. Y lo digo porque yo sé que algunos de mis alumnos no están casados. No, para eso también tienes el mikve. El mikve es agua por fuera y el alma del cuerpo queda por dentro. Por lo tanto, el cuerpo se queda encerrado entre Gesed, que es el alma, y Gesed afuera, que es el agua. Y por lo tanto, meditar adentro del mikve es equivalente a este proceso. Pero ahí vamos a ver un secreto mayor. Los hijos de Aarón no hubieran muerto, hablo de Nadab y Abihu, no hubieran muerto si ellos hubieran estado casados. En realidad no es eso lo que nos está tratando de enseñar la Parashá. No va por ahí. Ellos nos enseñan que a partir de cometer un error, que, ojo, es el mismo que ocurrió en el Gan Edén, entre Javá y Adán, que desobedeció Javá. Después Moshe se iba a llevar a los Erev Rab de Egipto y a Kadosh Baruj Hu le dijo, no te lleves a los egipcios, y él dijo, sí me los llevo. Desobedeció. Después cae esta situación donde les dicen, hagan esta ofrenda, y ¿qué hicieron? Agregaron. Eso es desobedecer. ¿Qué es lo que hicieron en realidad? Es muy bonito. Cuando ellos hicieron la primera ofrenda, se dieron cuenta que habían hecho la corrección del pueblo. Se dieron cuenta que desaparecieron en esta gran visión espiritual que tenían. Habían desaparecido los cortocircuitos de esas personas para las cuales elevaron el acercamiento de este holocausto, del sacrificio. Entonces, imagínate, te lo voy a poner en forma práctica. Si tú tienes hijos, imagínate que haces una meditación y sientes que tu hijo ya no va a volver a cometer ese mismo error en su vida. Y te llena de felicidad, porque sabes que tu hijo va a ser feliz. Y dices, ¿sabes qué? Aprovechando que ya le hallé cómo trabaja esta maquinita, de una vez voy a hacer también la corrección de mis papás y de mis hermanos. Y de pronto te das cuenta que todos ellos ya no van a cometer errores en la vida. Y dices, pero qué maravilla, qué maravilla. Ya mis hijos no van a sufrir y ya mis hermanos y mis papás no van a sufrir. Oye, pues de una vez voy a hacer la corrección de todo. Y haces la corrección de todo. Sí, nada más que la vasija que requieres para hacer esa corrección es inmensamente más grande. Entonces, para el primer sacrificio, la vasija de ellos tenía un tamaño adecuado. Pero lo que quisieron hacer Nadab y Abihu fue adelantarse a su momento. Se adelantaron. Pensaron que podían hacer, una vez que tenían el control de la máquina que se llamaba el santuario, que podían hacer la redención de toda la generación. Pero la intención que ocuparon ellos fue en favor del pueblo, no en favor de sí mismos. Si hubiera generado un cortocircuito negativo, no podrían haber reencarnado en el alma de Pinjas y de Eliyahu Naví, del profeta Elías. Entonces, esto nos lleva a que nosotros podemos hacer y debemos empezar haciendo la corrección nuestra. Y podemos también orar y pedir por los demás. Pero no te sientas Mesías, no te sientas Mashiach. Dale su espacio para que Él se revele en el momento correcto. Haz tu parte y deja que Akadosh Baruj Hu decida en qué momento va acrecentando tu labor. Porque cuando Akadosh Baruj Hu dio una orden, ellos hicieron esa orden, pero después quisieron hacer más. Y ahí fue cuando de verdad se chamuscaron, los fulminaron. Es decir, no pudieron contener tanta energía. Entonces, aprendamos a ir poco a poco, digiriendo lo que nosotros podemos en la vida y no a querer adelantarnos
Por ejemplo, creando nuestras propias reglas de Cábala, y de pronto empezamos a mezclar nombres de Dios en un sentido con el otro, haciendo reglas que no nos ha enseñado nuestro maestro. Hay que seguir las enseñanzas de nuestro maestro y de lo que se nos dice de forma correcta. Cuidado, te vayas a electrocutar. Entonces dice el Zohar que cada vez que ve que los tzadikim se van de este mundo, como es el caso de Nadab y Abihu, traen kaparat avonot, es decir, traen para toda la generación una corrección de sus errores y de juicios severos cada vez que se va un tzadik de este mundo. Entonces, cuando leemos la parashá del tema de la muerte de los hijos de Aarón, pues llama la atención que esta es la parashá que se lee en Yom Kippur. ¿Cómo? ¿Sí? La muerte de Nadab y Abihu es la corrección que leemos en Yom Kippur para eliminar todos los errores, pecados o cortocircuitos, como le quieras llamar, que sean perdonados en dicha generación. Ojo, dije en dicha generación, no en forma definitiva, porque por ahí hay una religión que dijo que porque un hombre murió, ya se perdonaron los pecados del mundo de por vida. Eso no existe, no existe. Es un invento de la transformación de la explicación que estoy dando en este momento. Que cuando un tzadik, un hombre justo, se va, hace la corrección de su generación. Por eso nosotros tenemos que hacer Yom Kippur cada año, porque cada año tenemos que hacer la corrección de los errores de cada año. Nadab y Abihu, cada uno tenía un peso equivalente en términos de su sabiduría de los 70 sabios que formaban el Sanedrín. Ese es el nivel que tenían ellos. Y viene aquí una enseñanza muy interesante. En Job dice, cuando él está quieto, ¿quién puede condenarlo? ¿A qué se refiere esta frase de la escritura donde viene la parte de Job? Es decir, cuando Akadosh Baruj Hu le da quietud a un hombre, cuando Akadosh Baruj Hu le da paz a un hombre, nadie, ninguna fuerza está autorizada para ejercer juicio sobre esa persona. ¿Qué fue lo que hizo Aarón? Mantenerse en absoluta paz. Porque si Aarón hubiera reaccionado, automáticamente se echaba a perder el sacrificio y no servía de nada. Cuando Moshe se dio cuenta del error que habían cometido, simplemente lo vio con buenos ojos. Porque si hubiera hecho juicio, se echaba a perder el corbán. Quiere decir que en el momento en el cual nosotros estamos en paz y empezamos a ejercer juicio sobre los demás, perdemos esa protección divina. Y mientras tanto, nadie puede lastimarlo, nadie le puede hacer mal. Pero dice, cuando el Creador ha sacado su providencia de alguien, no hay quien lo aguante. Esto ocurre principalmente cuando la gente piensa que lo que le pasa es injusto. Y peor, aquel que quiere hacer justicia o juzgar para otro de Israel. Es decir, si tú tienes a un hermano del pueblo de Israel y tú consideras que él es injusto o lo vas a juzgar o quieres hacer justicia sobre él, eso es lo que hace que la providencia de Akadosh Baruj Hu se aleje de esa persona. Porque es literalmente Akadosh Baruj Hu juzgando a Akadosh Baruj Hu. Pues ese, dice, aquel que juzga para su propio mal, aquel que juzga a otro del pueblo de Israel,
juzga para su propio mal. No te atrevas a agregar a alguien del pueblo de Israel, ni a quitar de sus cualidades de alguien del pueblo de Israel. Porque Akadosh Baruj Hu reacciona muy duro para quien juzga al pueblo de Israel. Esa persona juzga para su propio mal porque se designa a sí mismo de la izquierda, traspasándose de la derecha a la izquierda para juzgarle o aleccionar a quien es de su misma esencia. Y lo que hace es generar juicio sobre sí mismo. Ahí es indagar e indagar, que es la palabra que utiliza Darosh Darash. Entonces, esa palabra, indagar e indagar, en lugar de indagar sobre el juicio de los demás, hay que indagar en el juicio sobre ti mismo para ver la luz y hacer la corrección sobre ti mismo. Esta es la explicación de por qué Moshe lo vio con buenos ojos. Porque dijo, no lo voy a ver con mis ojos externos, todos ellos y todos nosotros estamos aquí, por encima de la naturaleza. Este mundo no fue creado para que nosotros viviéramos aquí. Al final lo que estamos haciendo es una corrección, por eso lo vio con buenos ojos. Es hermoso lo que enseña esta arquitectura de los sacrificios y cómo debemos de verdad mantener esa conexión divina. Entonces, ya había dicho que se menciona que los hijos de Aarón habían bebido vino. Sí, se embriagaron de la sabiduría de la Torá. Y a eso se refiere cuando habla mi maestro de este tema. En el Shir HaShirim dice de la amada, estoy embriagada del amor de Akadosh Baruj Hu, porque sus besos me son más dulces que la miel y más deliciosos que el mejor vino. Vamos a explicar algo impresionante aquí. Es que en realidad Nadab y Abihu no se casaron. Y no se casaron porque a través de su ofrenda el Mashiach se iba a revelar en el mundo. Lo que estaban esperando era el 8º día de la inauguración del santuario. Sí se equivocaron Nadab y Abihu, porque faltaba que bajaran todas las demás almas que no habían bajado hasta ese momento. Pero la madre de Nadab y Abihu entendió el panorama completo en el momento en que murieron. Es decir, esto refuerza lo que expliqué en un principio. Nosotros no venimos a cumplir un ciclo de vida, sino que nuestra vida es parte de un proceso evolutivo. Nosotros venimos a este mundo no a nacer y a morir, no, venimos a un proceso evolutivo que continuará. Entonces, esta parashá encabeza también lo que se llama la parashat HaKodesh, en el mes de Nisan. Estamos a punto de entrar en Rosh Chodesh de Nisan. Y dice la Torá, este mes será para vosotros Lahem. Así dice. Este mes será para vosotros Lahem. Así lo dice la Torá. Lamed Haf Mem. Pero Lamed Haf Mem debe leerse Melech. Es decir, es el mes para el rey, puesto que el rey Mashiach se revelará en Pesach. En la Torá, este mes es conocido como Aviv, el mes de Nisan. Aviv, el mes de Aviv, significa Av, padre, y Yudbet, de Ib, en Aviv, Yudbet vale 12, por lo cual es el padre de los 12 meses. Lo que hacemos en el mes de Nisan, este principio de Pesach. Pesach es una evolución donde todo evoluciona, te guste o no te guste. O evolucionas conforme al proceso divino, o Elohim te evoluciona, te guste o no te guste. Por eso Pesach
nos unimos en una elevación de conciencia y pasamos de cerebro pequeño a cerebro grande. Todo esto recomiendo ver todo el shiur de Pesach de mi maestro. Entonces, la comunidad de Israel es Bat-Sheva. Y dice a Kadosh Baruj Hu que él quiere unirse a la comunidad de Israel, que es Bat-Sheva. ¿Qué está diciendo a Kadosh Baruj Hu? Que él quiere unirse continuamente a nosotros. Quiere unirse continuamente a este proceso que llevamos dentro de nuestra evolución. El momento en el cual no entiendes tu participación en el proceso es cuando le excluyes a Kadosh Baruj Hu y entonces te vuelves un animal que efectivamente tienes un ciclo de vida natural. Entonces, gracias a las tres almas de Abraham, Isaac y Jacob, este mundo puede subsistir. ¿Por qué? Porque en realidad representa el sentido masculino, el sentido de dar, el sentido femenino, que es el de recibir, y el sentido de recibir para influenciar, que es la columna central, que es Jacob. Y en la época de Yosef también estaban estas tres almas, pero estaban dentro del alma de Yosef. Entonces estamos hablando que en realidad de la evolución espiritual del hombre. Las almas de Abraham, Isaac y Jacob representan la evolución espiritual del hombre. Sin embargo, cuando nosotros desbalanceamos este equilibrio, estas tres almas se transmutan y generamos caos. Por eso les explicaba que toda esta parashá hablaba sobre la columna central. Porque los actos que hacemos en esta tierra, en Malhut, activan los eventos que ocurren en el mundo de arriba y esas fuerzas van a reflejarse o representarse en el mundo de abajo. Es una manifestación. Pero por el contrario, cuando nosotros en el mundo físico lo que hacemos es activar el shofar, que es el cuerno del carnero, ahí eliminamos el caos. La pregunta es ¿por qué? Porque el cuerno tiene una voz inarticulada, que es la parte física, representa Malhut, y tiene una voz articulada, que son los diferentes sonidos que salen del tubo del shofar. Pero ese sonido sale de lo que está soplando. Y ese vaho que sale del shofar tiene calor, es decir, fuego, agua, que es del vaho del aire, y también tiene aire, ¿verdad? Por sí mismo. Entonces, el secreto es que en vez de recibir la influencia lunar sobre los líquidos que componen nuestro cuerpo, nosotros reaccionamos y sonamos el shofar y enviamos una energía de fuego, aire y agua y asociamos una intención con meditaciones de nombres de Dios y entonces podemos evitar grandes daños en el mundo. ¿De qué está hablando aquí mi maestro? ¿Se acuerdan que yo les dije que por un lado recibes una fuerza, pero tú pones una fuerza en sentido contrario igual y entonces se anula el efecto de esa fuerza? Pues la forma de cómo anular el bombardeo cósmico que recibimos a través del sistema con la luna es sonando el shofar para empujar una fuerza equivalente en el sentido contrario para poder anular ese efecto y que no venga una situación kármica negativa. El vino, que precisamente habla esta parashá de que lo tomaron Nadab y Abihu, el vino tradicional, el vino que conocemos, el vino físico, genera una felicidad muy relativa. Y esa felicidad es relativa porque es muy efímera. Y después el vino genera mucha tristeza. Sin embargo, el agua y el aceite, que se refiere aquí a la Torah es llamada Maim y el aceite es llamado Hashemen, es decir, la Neshama. Cuando tú conectas la Torah con el alma,
provoca una felicidad silenciosa y continua. Esa felicidad silenciosa y continua, que es la unión de la Torah con el alma, es llamada el buen vino. De ahí van a entender un versículo que se menciona por ahí en el Nuevo Testamento, que le llaman, donde le dicen a un profeta: tú has dejado el buen vino al final. Lo que está diciendo es que son los secretos del cielo que los has venido mencionando a este momento, por lo cual nos está explicando la Torah. Te puedes emborrachar de los secretos del cielo, que te llevará a una vida de gran alegría y bienestar. Por eso nos dice el Zohar, el buen vino, es decir, los secretos, está reservado a los justos que saben unir el macho con la hembra. Es decir, ese versículo que por ahí toca una religión, no estaba destinada para el entendimiento de los gentiles. Estamos hablando de una enseñanza para tzadikim, que conocen los secretos del cielo. De ahí un error garrafal en entender el milagro de la conversión del agua en vino. Está hablando de este secreto de la Torá, que no se entiende nada si lo lees en el sentido literal. ¿Qué es el buen vino? A los que saben unir el macho con la hembra. Es decir, la unión del hombre con la mujer es el secreto de la felicidad en esta tierra. Hombre y mujer son verdaderamente contrarios. No tenemos más que muy pocas similitudes el hombre y la mujer. Pero lo único que los une es Akadosh Baruj Hu. Lo único que une en realidad a un hombre y una mujer es su espiritualidad. El resto es vanidad. Por eso dice mi maestro, en una frase ya conocida, Lea se debe acordar de esto, que hay 70% de divorciados y 30% de resignados. Por eso la recomendación es que debemos beber vino puro, porque beber vino puro significa que queremos conocer los secretos del cielo. Y hablando de esta parte, esta parashá, lo voy a tocar muy breve, nos habla muchísimo de las leyes del kashrut, muchísimo. Nos dice que debemos de comer los peces que son con escama y con aleta, y no peces que pierden su escama. Nos enseña que no debemos de comer animales que tienen pezuña dividida, es decir, pezuña derecha e izquierda, que representa la columna central, pero la columna derecha e izquierda, pero que no rumea, es decir, el cerdo. Y vale la pena revisar todo esto. Pero hay una parte que es muy importante entender, que una vaca lo que hace es que mastica, predigiere y vuelve a masticar, y luego digiere. Así debemos nosotros ser con nuestro sistema emocional. Masticar, predigerir y luego volver a masticar. Y hasta que lo tenemos ya digerido, entonces nos lo podemos comer. Por eso está relacionado las leyes del kashrut, porque es la energía que nosotros y la forma como nosotros la mantenemos y la ingerimos, tanto en los alimentos como el sistema emocional que está ligado a cada uno de los animales. Por eso dice que el hecho de comer insectos o animales rastreros, y así le dice, no bloquees tu mente, porque el comer cosas que están ligadas a alimentos de animales rastreros, generan una clipá. Sabemos que la serpiente que se arrastra genera una clipá, genera un velo en el ser humano que le impide ver los secretos. Entonces, dependiendo de lo que comas, es la facilidad que va a tener tu alma también para poder actuar por la energía que estás ingiriendo en esta máquina de transformación que es tu cuerpo. Y bueno, el vino de arriba es llamado el árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida?
es lo que estamos haciendo en este momento. Esta clase, estos secretos, esta enseñanza, este estudio que estamos haciendo en conjunto, eso es el árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol del bien y del mal? Son las carencias que el cuerpo te genera cuando el cuerpo domina al alma. Y cuando el alma domina al cuerpo, eso es el árbol de la vida. Entonces dice que cuando aquellas personas que hacen cortocircuitos son mayoría en este mundo, pues lo que ocurre es caos. Este mundo no es más que el reflejo del pensamiento y las emociones de las personas. Y esto trae sufrimiento. Y todo esto es consecuencia de que las relaciones sexuales que se llevan a cabo se hacen con gran promiscuidad. Es el reflejo del deseo de recibir, del egoísmo, del querer usar y utilizar al otro. Esa es una relación promiscua. No tiene que ocurrir con diferentes parejas, No tiene necesariamente que una mujer tener varios hombres para ser promiscua o un hombre varias mujeres para ser promiscuo. No, estamos hablando de la intención, de este deseo de recibir y de este deseo de utilizar al otro como un objeto de placer personal. Ese sufrimiento que ocasiona a Kadosh Baruj Hu es el reflejo que se genera porque estamos utilizando la luz para reflejar sufrimiento. ¿Qué es el mundo venidero? El mundo venidero es el Olam Haba. ¿Y qué es el Olam Haba? Es el árbol de la vida. ¿Y qué es el árbol de la vida? Son los secretos del cielo. Así es que en este momento estamos en el mundo venidero. Cuando revelamos los secretos del cielo, estamos en el Gan Edén. En este momento estamos en el jardín del Edén. Eso es el jardín del Edén. Entonces, en Bereshit 2:16 claramente dice: y del árbol del bien y del mal no comerás. ¿Verdad? Así lo dice. Porque del día que de él comieras, ciertamente morirás. Entonces, ¿qué es el árbol de la vida? Los secretos del cielo. ¿Qué es el árbol del bien y del mal? Las malas inclinaciones del cuerpo. Nos está hablando de las malas cualidades del cuerpo a nivel sexual. Cuando nosotros, precisamente, comemos alimentos impuros, no kosher, lo que generamos son brechas en el mundo espiritual, porque nuestra alma está conectada al mundo espiritual. Entonces tú lo que estás metiendo es basura al mundo espiritual. Porque nosotros buscamos ser kadosh, santos. Es decir, kadosh significa del otro lado. Es decir, nosotros queremos inyectar cosas puras al mundo espiritual. Significa tener la capacidad energética para elevar el mundo físico y conectar con el mundo espiritual. Nosotros no comemos por hambre, comemos por elevación, comemos para elevar este mundo físico al mundo espiritual, ya lo he dicho. De hecho, el acto de comer es un acto sexual. Entonces, si no lo haces, lo que va a pasar es que te quedas atrapado en el nivel de Zeirampin. Quien come alimentos no kasher, y toda la parte esta del kashrut que nos explica esta parashá, nos dice que vas a ser incapaz de conectar Malhut con Binah. Te vas a quedar atrapado en el nivel de Zeirampin, que es el mundo emocional. Los alimentos impuros están cargados de aspectos que alimentan el sistema emocional. Y no sube tu meditación, no sube tu energía directamente al nivel de Atzilut. Más claro, ni el agua. Por eso es tan importante esta parte del kashrut en esta parashá. De la misma forma, tocar personas o objetos negativos, como lo menciona, roban nuestra energía. También las personas que tienen un bajo nivel de energía roban esta energía y afectan a las demás personas al tocarlos. Entonces, ten cuidado con quién te ligas. No sientes a personas envidiosas en tu mesa. No permitas que personas envidiosas te toquen.
La forma de revertir esta situación, si no lo puedes evitar teniendo que saludar a las personas por igual, es la mikve. Por eso lo menciona la mikve, así lo menciona literalmente como la solución en esta parashá. No recuerdo exactamente el capítulo y el versículo, pero lo menciona la mikve como la forma de poder convertirte otra vez en tahor, en volverte a volver puro. La parashá anterior, hablábamos en la parashá, me parece que fue Tzav, si no me equivoco. Lo voy a confirmar aquí. Sí, la parashá Tzav. Hablábamos que es el deseo lo que mueve nuestro acercamiento con el Creador. Voy a dar una enseñanza preciosa aquí. El problema es que pensamos, estoy hablando del deseo, pensamos que la adhesión al Creador es para recibir algún beneficio a cambio. Voy a volverlo a repetir. Pensamos que acercarnos al Creador o adherirnos a la fuerza creadora, ese deseo, es para recibir un beneficio a cambio. Y en ese momento te vuelves un ser natural. Porque siempre el deseo de toda la naturaleza, árbol, planta, animal, hormiga, lo que sea, es ganar terreno sobre el otro. Es un beneficio propio. No entendemos que el deseo de adhesión al Creador debería sumarnos a su luz. Debería sumarnos a su propósito, a su sabiduría, para convertir este mundo en un jardín del Edén. Nadab y Abihu no querían ganar terreno sobre el otro. Lo que querían era sumarse para convertir este mundo en un jardín del Edén. Esa era la intención de Moshe. Esa es la intención de Aarón. Y fue el sacrificio de Nadab y Abihu. Es decir, el jardín del Edén, la difusión de los secretos, es una sabiduría que pertenezca a todos, porque eso es lo que trae la verdadera paz. Eso es lo que trae el shalom. Para ello debemos primero aprender a reconocer y como consecuencia de reconocer, entonces conocer el orden divino de las cosas. Tienes que aprender a desconocer lo que sabes y reconocer una nueva sabiduría para entonces conocer el orden divino de las cosas. Ese es el pueblo de Israel. Es un pueblo que ha aprendido a desconocer las leyes naturales. Ha aprendido a reconocer la sabiduría del Zohar y de la Torah. Y entonces a conocer un nuevo deseo de adhesión al Creador. Esos son los que tienen los atributos del Creador. Eso significa ser un pueblo de sacerdotes, que incluso tienden a ser genéticamente diferentes. Y se encontró que los descendientes de aquellos que se apellidan Cohen son genéticamente diferentes. Luego viene una explicación de un concepto que es lo que se llama el Santo Rey por parte del Zohar. Y el Santo Rey se refiere a Zeir Anpin. Entonces dice el Zohar, benditos son los sacerdotes que han sido coronados con la corona del Santo Rey. Y su corona son las luces de Biná. Y el aceite de la unción, de unción con que fueron ungidos. Esto nada más se refiere a que Jochma, la sefirá Jochma, humedece, así dice, humedece las 7 sefirot de Gesed a Malhut. Esto lo explica el Arizal. Quiere decir
que seremos seres meditativos, que tendremos la capacidad de crear cosas verdaderamente superiores e impregnar esas meditaciones y esa capacidad de creación e impregnarlo a fin de ser superiores sobre las leyes naturales. Por eso se habla que cuando una persona llegue a ese nivel de sacerdocio, todas sus sefirot están húmedas y ungidas del sagrado aceite de Biná. Es decir, está hablando que el sumo sacerdote, ahora van a entender toda la parashá, el sumo sacerdote es un estado de conciencia donde no hay carencias emocionales. La inmadurez espiritual es igual a la carencia emocional. La madurez espiritual es donde no hay carencias emocionales. Por eso Aarón y sus hijos debían consagrarse 7 días dentro del santuario. Es decir, hasta que pases los 7 niveles emocionales, no somos en realidad sumos sacerdotes. Hasta que no pasamos los 7 niveles emocionales, no somos capaces de estar adheridos al Creador o en esa conciencia donde no hay carencias emocionales. Pero aquí nos enseña Rabbi Ashlag que esos 7 niveles, en esos 7 niveles, Biná, ¿verdad?, va incluido. ¿Cómo? Si 7 niveles es de Gesed a Malhut. Dice, es que ya hemos aprendido que las 6 sefirot de Zeir Anpin están alimentadas también por Biná. Pues Jochma, el estado meditativo, es un deseo de dar. Pero ahí, como realmente a nivel de Jochma no hay un deseo de recibir, se tuvo que crear a nivel de Jochma un paso que lo convierte en el Mashiach de Beria. Mashiach significa ungido. Es decir, nosotros somos los que ungimos de Gesed a Malhut, es decir, los que alimentamos los sucesos en el mundo emocional y finalmente lo manifestamos en el mundo físico. Es decir, estamos hablando de una energía que recibe nuestra mente, nuestro cerebro derecho a nivel de Jochma, para influenciar otros mundos. Eso es la columna central. La columna central es donde tú recibes para influenciar otros mundos. Ese es el nivel de Tiferet. Nosotros decidimos si lo que recibimos es para sentirnos bien o para hacer por otros. Por eso el error de todo mundo es que primero quiere recibir el dinero para poder hacer por otros. No, yo cuando tenga dinero voy a hacer cosas por los demás. Usualmente construimos un ideal en nuestra vida para terminar no haciendo nada. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es actuar en Malhut, en el mundo físico, para activar los mundos superiores, como ya explicamos en la historia del rey David. Debemos de salir de nuestra naturaleza para influenciar el nivel 8, el nivel Shemini, por encima de la naturaleza. El centro de la Torá en versículos, dice Moisés, indagó sobre la ofrenda que ofrecieron los hijos de Aarón, y se enojó Moshe y cuestionó por qué no habían comido la ofrenda fuera del lugar sagrado.
El mensaje de esto es, ustedes, los que están escuchando, tienen un lugar asignado en este mundo, en Malhut, para hacer algo kadosh, hacer algo sagrado, hacer algo del otro lado, a nivel espiritual. Para eso te hicieron infinito, para eso te hicieron Shemone, para eso te dieron la capacidad de conectar con el otro mundo. Y entonces les pregunta a Moshe, ¿acaso siendo los únicos que lo podían hacer, los únicos que podían comer esa ofrenda en el santuario eran ustedes, y lo hacen fuera de dicho lugar? Es lo mismo. ¿Acaso tú que estás recibiendo los secretos del cielo sigues resolviendo tus problemas en este mundo y no en el lugar donde deberías de resolverlo, que es en Olam Atzilut? Rabí Eleazar en el Zohar dice y responde una pregunta hermosa. ¿Por qué Akadosh Baruj Hu es tan particular respecto de los justos? ¿Por qué Akadosh Baruj Hu es tan especial con los justos? Y él mismo responde, él lo hace y toma nota de sus errores, porque desea elevar su santidad. El castigo sobre los justos y las consecuencias y el tikún de ellos se acelera. Es decir, Akadosh Baruj Hu toma al justo y desea elevar su santidad. ¿Qué hicieron Nadab y Abihu? Un error. ¿Qué hicieron los otros hijos de Aarón cuando no comieron la ofrenda? Otro error. Y Moshe lo vio bueno. ¿Qué dice? Entiende Moshe que todo el propósito es que no es un ciclo, es parte de un proceso para mejorar, para elevar su santidad. Que cada vez que tenemos que hacer un corbán, un acercamiento a Kadosh Baruj Hu, es para la corrección, porque nosotros estamos ganando este mérito en este mundo. El periodo que detiene esto se llama misericordia. Nosotros vivimos en un mundo de misericordia, que es el tiempo que tenemos entre cuando cometemos un error y lo corregimos. Pero en realidad, los justos desean que su corrección sea inmediata, porque también, como ellos piensan solamente para los demás y no para sí, desean que el bien venga a los demás de forma inmediata. Y esa inmediatez es la energía que nos da la columna central. Cuando lo hacemos de forma perfecta, con los nombres correctos y con una alimentación y un dominio sobre nuestro cuerpo de forma perfecta. Y esa es la fuerza que está contenida en la Parashá Shemini para esta semana. Esa es la columna central y es un trampolín que nos brinca de Malhut a Biná, de Biná a Malhut, para poder reflejar toda la corrección de nuestros errores y poderlos elevar en santidad. Aprendamos del ejemplo que nos dio Aarón y Moshe en convertirnos en verdaderas piedras cuando nosotros recibimos esas noticias y ni siquiera gesticular. Pero además, en la elevación de Moshe, que cuando detecta un error, lo ve bueno y dice, es parte del proceso. Con eso acabamos la Parashá Shemini.